qué momento estamos del combate contra el fuego se lo vamos a preguntar a Roberto Reiner, que es vocero de la Secretaría de Riesgo Climático. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Eduardo Bataglia aquí en Millennium. Hola, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, puntualmente para saber, yo hablaba del día a día, ¿no? Cómo se ha amanecido hoy, cómo son las condiciones meteorológicas y cuál es el estado del fuego hoy por hoy. Bueno, hemos amanecido mejor porque no hay riesgo a esta hora de viviendas. Se ha trabajado toda la noche han trabajado 700 bomberos en varias... Son 4 focos de incendios que hay. A ver. No es que haya muchos focos de incendios, son 4 que avanzaban avanzaban rápido por el viento que había, que realmente nos resultaba complicado trabajar con los aviones. Con mucho viento no se puede trabajar los aviones, entonces se nos complicaba más, y las llamas tienen una inclinación y una altura que evita que se puedan meter los bomberos de manera directa para hacer algún ataque directo al fuego. ¿Dónde están esos focos activos? Un foco está en la Sierra La Mermela, allí entras la sierra, que eso no está afectando ninguna vivienda. Está en una ladera de una montaña que es de muy difícil acceso, es casi de una inclinación de 60 grados. Después hay otro incendio en Villa Berna, que ese ha disminuido muchísimo, que está más o menos unos 100 kilómetros de lo que es el otro incendio. Y también en Punilla Norte, el incendio de Villa Berna es en el Valle de Calamuchita, y el incendio de Capilla del Monte, que ese incendio comenzó, se fue para el lado de San Marcos Sierras, y por el otro lado pasó cerca del Uritorco y pasó del lado de las Sierras Chicas. Esto hizo que obviamente se convirtiera en un incendio grande, pero fue porque necesitábamos primero salvar las viviendas que estaban en riesgo y a partir de allí empezar a trabajar el monte. Nosotros tenemos un protocolo que es primero salvaguardar vidas, después los bienes y al final el medio ambiente, en ese orden. Y por lo tanto tuvimos que dedicarnos fundamentalmente a salvar esas viviendas. Sí. Roberto, una vecina hablaba de que solo están trabajando todos los brigadistas que son voluntarios, pero no vinieron aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. ¿Hay apoyo de Nación? No, sí hubo. El tema es que no podían volar por las condiciones climáticas. Nosotros tenemos, en la provincia de Córdoba hay 4 aviones, es la única provincia que tiene aviones propios, y 2 helicópteros. Estuvieron trabajando ayer en los lugares donde no había viento, eran 4 focos. Cuando paraba el viento, por ejemplo, en la zona de Capilla del Monte, se iban para allí. Pero si había viento, por ejemplo, durante la noche, que no es habitual, había vientos y ráfagas de 60 kilómetros por hora. O sea, cuando hay viento a esa velocidad es inútil sobrevolar con aviones porque sería malgastar recursos. Totalmente. Nosotros tenemos 4 aviones provinciales más 2 helicópteros más 4 aviones del Plan Nacional de Manejo del Fuego que están en la base en Colara, pero los teníamos ayer en las pistas acá en Córdoba, más 2 helicópteros. Y más 2 helicópteros de la provincia de Buenos Aires. Ayer teníamos 8 aviones, 6 helicópteros que estaban dispuestos y que llevaban bomberos inclusive, pero para colmo tuvimos que descuidar unos helicópteros porque había gente que había quedado atrapada arriba en el Cerro de Champaquí, no atrapada por el fuego, pero no podían bajar porque las rutas estaban cortadas por el humo. Así que se tuvo que hacer otro trabajo paralelo, digamos, y allí tuvimos que utilizar un par de helicópteros para poder ayudar a esa gente y trasladar ahí a la gente del DUAR que estaba trabajando. Pero sí, la gente por allí, mira, yo te voy a dar una explicación. Yo personalmente estuve el miércoles a la madrugada en Capilla del Monte y había una señora que decía: el fuego me está llegando y no están los bomberos. Había 60 bomberos, pero la señora no los veía porque estaba en la tercera línea. Los bomberos en la tercera línea de casas, los bomberos estaban entre el monte y las viviendas. Entonces aparecen estas llamadas, pero hoy, por ejemplo, ayer tuvimos 600 bomberos y hoy vamos a tener 700 bomberos trabajando. Por allí la gente no los ve, porque si estamos yendo a un lugar y salta que hay un peligro por una vivienda,
obviamente cambiamos el objetivo. Bueno, Roberto, Primero, estas son dos aclaraciones que vale la pena resaltar. Una, que aunque parezca que no están, los bomberos están trabajando, quizás por las dimensiones del lugar en el que se intenta combatir el fuego, los vecinos no lo observan, y producto de la desesperación también de quien tiene que dejar su casa y que quiere urgencia en el combate contra las llamas. Eso por un lado. Y por el otro, que si bien los aviones no están sobrevolando en alguna circunstancia particular con mucho viento, los aviones se encuentran a pleno, tanto los de la provincia como los que provee Nación. Sí, sí, totalmente. Y no solamente aviones. Anoche llegaron 70 brigadistas del Plan Nacional que habitualmente trabajan con nosotros porque los conocemos. Y no solamente que llegan brigadistas, sino que llegan con camionetas, con equipos, con motobombas, sí, con líneas. O sea, el tema es que uno ve que se prende fuego, pero, y de hecho vos podés estar a 50, a 1 kilómetro donde está el incendio y no ves los bomberos, y tenés 100 tipos laburando ahí. Roberto, pero no se ven porque las llamas son muy altas. Claro. ¿Cuántas son las hectáreas que hasta el momento el fuego ha arrasado? Mira, hasta el sábado tenemos porque ese dato no lo hemos podido sumar. Es un dato que siempre que se da con precisión y se dan obviamente toda la información que haga falta. Hasta el viernes, hasta el sábado a la mañana eran unas 9.000 hectáreas en la zona de Punilla. Pero calculamos que no, realmente el tema es de la superficie, que no es una cancha de fútbol. Vos tenés un cerro, por ejemplo, claro, que tiene laderas y que eso es difícil calcularlo obviamente que se hace ese cálculo, pero lleva un par de días. Está la Comisión Nacional de Actividades Aeroespacial que permanentemente va tirando. De todas maneras se puede ver a través de distintas aplicaciones. Es algo que se puede acceder cualquiera. Y en cuanto a situaciones anteriores, son incendios quizás en cuanto a la extensión y al tiempo en el que se van prolongando, los de mayor impacto. Claro, yo, si me permitís esto, sí, nosotros tenemos incendios famosos e incendios que pasan inadvertidos. ¿Por qué estos se han hecho famosos? Por la cantidad de viviendas que hay cerca y por los lugares turísticos, porque, por ejemplo, tienen repercusión en Buenos Aires los incendios, y hay incendios en muchas partes del país. ¿Entendés? Y nosotros tenemos 4 focos nada más. Entonces, por allí, obviamente que cada uno maneja la información como quiere y como puede, pero claro, hay más incendio en todo el litoral, 10 veces más incendio en todo el litoral que pasan desapercibidos. Bien. Nosotros acá tenemos un incendio en Villa General Belgrano, por ejemplo, y se hace famoso porque es un lugar turístico, claro, y se viraliza. Esto no pasaba antes. Las últimas dos, Roberto. En primer lugar, ¿hay chances de combatir estos 4 focos activos en los próximos días? Totalmente. Esto lo vamos a pagar sin lluvia. Bien, esta es una muy buena afirmación para tranquilidad de los más afectados, ¿no? Por supuesto. El tema es el siguiente. Por ahí me dicen que no diga esto. Los bomberos. Yo soy bombero voluntario también, soy jefe de un cuartel y tengo 40 años de bombero voluntario. Pero nosotros, un mismo incendio así como esto, en Chile te genera 200 víctimas. Nosotros no tenemos una sola víctima y nos tenemos que bancar a veces que la gente tire piedra, por ejemplo, a los autobombas, ¿no? Entonces, es importante. Hemos perdido en el Durazno, el incendio de Durazno, 7 viviendas, pero salvamos 400. Claro. En Capilla del Monte, en Los Cocos, en San Esteban, se quemaron 17 viviendas, pero hemos salvado cerca de 3.000. Bien. Entonces, la última, Roberto, sí, ya que recién lo mencionabas y te iba a preguntar justamente con respecto a ser bombero voluntario. ¿Qué significa estar cara a cara con el fuego? ¿Y qué piensa un bombero voluntario cuando conecta eso que le está ocurriendo, que es intentar dominar el fuego, y piensa en una persona que es sorprendida con un bidón de combustible queriendo provocar este desastre? No, es tremendo. Mirá, lloramos cuando pasa algo. Bueno, no quiero autorreferenciar, pero vos estás dejando... mirá, había 600 bomberos el sábado, de los cuales 400 no deben haber tenido más de 30 años.
Era el día de la primavera y había fiestas en todos lados. Y estos chicos estaban allí trabajando, o sea, y dejan familia, trabajo, dejás tu vida social. Y exponen su Nosotros, vida, además. yo hace 15 días que estamos durmiendo en camionetas, ¿entendés? O sea, y ver un tipo que te prende fuego, y porque estos 4 incendios, no es que nosotros no podamos combatirlo, o sea, en Punilla Norte apagábamos un incendio, estábamos ya terminando un frente y nos aparecía otro a 3 kilómetros. O sea, otro vos estás kilómetros. ante las llamas como bombero y te da ganas de llorar por lo que estás viendo y por el daño que se ocasiona. Y escuchar un árbol llorar es la naturaleza llora. Porque, ¿sabes? Acá tenemos llamas de 20, 25 metros de alto y los bomberos medimos unos 70 promedio, el ser humano. Entonces, es como un edificio de 10 pisos que estamos apagando. Son todos bosques, por ejemplo, por eso es complicado también de pinos, que no son árboles autóctonos. ¿Cuál tiene que ser la pena, Roberto, para quien enciende el fuego? Porque la verdad, quien deja caer una colilla, o quien hace un fueguito para un asado en un lugar donde no debe hacerlo, o quien va con un bidón, la verdad, el daño termina siendo el mismo, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la pena para una persona que provoca esto? Tiene que haber pena y penal también, digo, tiene que estar en cana y pagar. Eso me parece. Anoche estuvo la vicegobernadora y el ministro de Seguridad, que están siempre, ellos van siempre. Acá en Córdoba siempre van a apoyar, a ver qué necesitan. No nos vienen a dar ninguna línea de trabajo ni nada, vienen a ver qué necesitamos. Y anoche el gobernador, estaba el ministro y que saludan, toman mate con los bomberos, y realmente es un aliento importante el de la gente también y de estos funcionarios que son, porque nos daban la tranquilidad de que que contáramos con todos los recursos necesarios. Entonces nos preguntaba, no nos bajan línea porque no tienen idea de cómo pagar un incendio, pero nos preguntan, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la estrategia y qué necesitamos? Y anoche estábamos hablando de esto y en un momento el ministro dice, espera un segundo que me está llamando el gobernador y se sentó de nuevo a la mesa y dice, tienen todos los recursos que necesitan, que necesiten. Así que se trabaja, pero el estar ahí viendo a la gente, los bomberos, por ejemplo, vuelven, no hay bomberos que se quejen y no hay bomberos amargados, pero escuchar cómo se prende fuego y estar ahí frente a frente es tenebroso, pero bueno, sabemos hacerlo. Roberto, gracias por tu generosidad para hablar de esta manera con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Roberto es Reiner, vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, bombero voluntario además, lo que le da un plus a su palabra, porque dice, cuando estamos frente al fuego y pensamos en quien lo inició, lloramos, porque sienten también que esas llamas hacen que se expresen hasta los árboles, la vegetación que se está consumiendo también llora.